Convicción Radio, formación católica para el combate de hoy, presenta una producción original del Padre Cornelio Pfeiffer de la Orden de los Canónicos Regulares de la Santa Cruz. Los Santos Ángeles. La creación y el mundo de los ángeles. Hablando de los ángeles, no podemos callarnos de la existencia de los poderes de las tinieblas. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satanás o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio y padre de la mentira, como lo denomina Jesús. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia de Dios, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. Y el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. El demonio es llamado tentador, y el hombre pecó por sugestión del diablo, enseña la Iglesia. Él quiere que ofendamos a Dios, que pequemos y perdamos, como Él, la felicidad eterna en el cielo. Aquel que peca es del demonio, porque el demonio peca desde el principio. Y con el pecado de Adán, el demonio adquirió un cierto poder sobre el hombre, del cual solamente la redención de Cristo nos puede liberar. Hablando sobre la existencia del demonio, dijo que una de las mayores necesidades en nuestro tiempo es la defensa de aquel mal que llamamos demonio. Y el Papa presenta un cuadro de la historia dramática de la humanidad, de la cual emerge la redención de Cristo. Nuestra salvación, como sus magníficos tesoros de revelación, de profecía, de santidad, de vida elevada al nivel sobrenatural y de las promesas eternas. Y dijo el Papa: si supiésemos contemplar este cuadro, no podremos dejar de quedarnos encantados, porque todo tiene un sentido, todo tiene un fin, todo tiene un orden, un pensamiento, una vida y finalmente un amor. La visión cristiana del cosmos y de la vida es triunfalmente optimista. Y esta visión justifica nuestra alegría y nuestro reconocimiento por la vida, motivo porque celebrando la gloria de Dios cantamos nuestra felicidad. Pero ¿será que esta visión es completa o exacta? No nos importamos con las deficiencias que se encuentran en el mundo, con el comportamiento anormal de las cosas en relación a nuestra existencia, con el dolor, con la muerte, con la maldad,
con la crueldad y el pecado, con todo el mal. Y no vemos cuánto mal existe en el mundo, especialmente cuánto mal moral, o sea, contra el hombre y simultáneamente contra Dios. ¿No constituye esto un triste espectáculo, un misterio inexplicable? Y encontramos el pecado, la perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, porque es un apartarse de Dios, de la fuente de la vida, y también el efecto de una intervención en nosotros y en nuestro mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal ya no es apenas una deficiencia, sino es una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y perversor. Se trata de una realidad terrible y misteriosa. Veamos entonces la importancia que adquiere la advertencia del mal para nuestra justa concepción cristiana del mundo, de la vida, de la salvación. Es el propio Cristo quien nos hace sentir esta importancia. Primero, en el desarrollo de la historia, habrá quien no recuerda la página tan tensa de significado de la triple tentación de Jesús. Y todavía, en muchos episodios evangélicos, los cuales el demonio se encuentra con el Señor y aparece con sus enseñanzas, y la amenaza de esta nociva presencia es indicada en muchos pasajes del Nuevo Testamento. San Pablo lo llama el Dios de este mundo y nos exhorta que nosotros, cristianos, debemos luchar. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Diversos pasajes del Evangelio nos dicen que no se trata de un solo demonio, sino de muchos, uno de los cuales es el principal, Satanás, que significa el adversario o enemigo. Y hablando de la liberación del mal, podemos recordarnos a los exorcismos del bautismo y las frecuentes referencias de la Sagrada Escritura y de la liturgia al agresivo dominio de las tinieblas. Él es el enemigo número uno, el tentador por excelencia. Este capítulo en relación al demonio y su influjo que él puede ejercer sobre cada persona, como también sobre comunidades, sobre sociedades enteras o sobre acontecimientos, es un capítulo muy importante de la doctrina católica que debe ser estudiado nuevamente porque hoy en día es muy poco conocido. Algunas personas juzgan encontrar en los estudios de la psicoanálisis o psiquiatría alguna respuesta suficiente. Otros prefieren mostrarse fuertes, libres de preconceptos, asumir una actitud positivista, pero después creen en muchas supersticiones de magia, o peor, abren su propia alma bautizada, visitada tantas veces por la presencia eucarística y habitada por el Espíritu Santo, la entregan a experiencias nocivas, así como a las seducciones ideológicas de los errores de moda, donde el maligno fácilmente puede penetrar y alterar la mentalidad humana. No quiere decir que todo pecado sea debido directamente a la acción diabólica, pero también es verdad que aquel que no vigila con un cierto rigor moral a sí mismo, se expone al influjo del misterio de la iniquidad, al cual San Pablo se refiere, y que vuelve problemática la alternativa de nuestra salvación. Podemos admitir la actuación del demonio
ahí donde la negación de Dios se vuelve radical, sutil o absurda, donde el engaño se revela hipócritamente contra la evidencia de la verdad, donde el amor es anulado por un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es insultado con odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es falsificado y desmentido, donde la desesperación se manifiesta como la última palabra. El problema del mal continúa a ser uno de los mayores y permanentes problemas para el espíritu humano hasta después de la respuesta victoriosa que Jesucristo nos dio. Sabemos, escribe el evangelista San Juan, que todo aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. La acción destructora del demonio se extiende a todo el universo. Como los ángeles cuidan del universo, así también el diablo posee el poder natural para interferir en el mundo físico y orgánico, y su acción puede causar graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física. El cardenal Lépicier afirma que prácticamente no hay fenómeno en el mundo que no pueda ser realizado de un modo u otro por los ángeles, luego también por los demonios. Y no es raro que éste provoque tempestades, cataclismos, incendios y otros desastres, como también apariciones fantasmagóricas, ruidos infernales y perturbaciones de todo orden. Los demonios están en contra de Dios y de todo su plan de amor y misericordia para con todas sus criaturas. Como no pueden ofenderlo directamente, intentan hacerlo indirectamente. El dragón, dice la Escritura, se irritó contra la mujer y declaró la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Y Jesús dijo a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Y San Pedro amonesta: Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El demonio se viste como ángel de luz, porque quiere llegar a su fin, separarnos de la unión con Dios. Y para conseguirlo, dado que no tiene éxito con los hombres de buena voluntad, seduciéndolos directamente con el mal y el pecado, lo intenta de otra forma. Se viste como ángel, inspirándolos para hacer el bien, para ganar su confianza y así seduciendo al mal por el exceso de las obras pías, por falta de medida en las actividades o por el enflaquecimiento en el bien. El diablo no duda en acompañar al hombre en su camino hacia el bien para alcanzar su objetivo, apartarlo de un bien mayor. Porque el diablo sabe que el hombre puede pecar por defecto, por no practicar la virtud o por exceso, exagerando la práctica de la virtud, de modo que deja ser sincera. La actividad general del diablo como seductor y simulador se concreta a veces como ángel de la luz, de estimular fuertemente los actos religiosos y oscurecer el objeto de ellos, que es Dios, o hasta desviarlos de él. Podemos ver como ejemplo, el diablo da a alguien tanta voluntad para rezar, que con el tiempo solo llega a rezar según sus propios sentimientos y su gusto, y ya no como la Iglesia enseña y orienta. Insiste tanto en ello que descuida su deber con sus familiares y arriesga la paz del hogar. O el diablo incita al hombre celoso a ayunar y a hacer penitencia más de lo común, de modo que no vea la necesidad de resistir al Altísimo. Y muchas veces el diablo nos lleva a desear de ser como Dios. En buscar el éxito en la vida o desear de poseer todo
o de ser todo. Ellos saben que aquellos que viven según los criterios del mundo se olvidan fácilmente a Dios y la vida futura. Jesús dice al respecto: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en el infierno. O el diablo ilumina al hombre piadoso con tantas ideas profundas y santas sobre el valor de una práctica de piedad, que el hombre atribuye a ellas más valor que a los sacramentos, termina prefiriendo la práctica que la participación de la misa. O el diablo acompaña al hombre con fenómenos o poderes extraordinarios, de modo que él y otros crean que Dios está presente. Después, una vez firmes en tal fe, el diablo los guía en el camino contra Dios, apartándolos de la vida de la Iglesia. Entonces, ¿cómo podemos protegernos contra esta influencia maligna? El Papa Pablo VI escribe en su alocución: a esa otra pregunta, ¿qué defensa, qué remedio hay para combatir la acción del demonio? La respuesta es más fácil de ser formulada, aunque sea difícil ponerla en práctica. Podríamos decir que todo lo que nos defiende del pecado nos protege por eso mismo contra el enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva. La inocencia asume un aspecto de fortaleza. Y después, todos deben recordar lo que la pedagogía apostólica simbolizó en la armadura de un soldado, o sea, las virtudes que pueden hacer un cristiano invulnerable. El cristiano debe ser militante, debe ser vigilante y fuerte, y algunas veces debe recurrir a algún ejercicio ascético especial para apartar determinadas invasiones diabólicas. Jesús lo enseña, indicando el remedio en la oración y en el ayuno. Y el apóstol Pablo indica la línea maestra que se debe seguir. No te dejes vencer por el mal, vence antes el mal con el bien. Si los demonios intentan engañar a los hombres, eso significa que no poseen poder absoluto sobre nosotros. Y San Pablo nos tranquiliza: Dios es fiel, Él no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas. Antes, con la tentación os dará las fuerzas necesarias para salir de ella y para soportarla. Dios es más fuerte que cualquier criatura. En cambio, el poder de los demonios es limitado. Es limitado por su propia naturaleza y por la función particular de cada demonio, y finalmente por la permisividad divina. Dios pone barreras al demonio. La tentación es la forma ordinaria de actuar de los demonios sobre el hombre, provocando que sientan aversión hacia Dios y que actúen contra la voluntad y los mandamientos de Él. Sin embargo, no se debe temer que detrás de cada tentación se encuentra un diablo. Primero, porque muchas tentaciones son también estimuladas por el mundo o por nosotros mismos, o sea, por la carne. Sin embargo, en la medida en que el hombre se abre al pecado y a Satanás, éste se apodera de él. El demonio ejerce una actividad perturbadora que llega hasta la posesión. Y por posesión se entiende un dominio que el demonio ejerce directamente sobre el cuerpo e indirectamente sobre el alma de una persona. Esta se convierte en un instrumento ciego, dócil, fatalmente obediente al poder perverso
y despótico del demonio. Los evangelios nos narran varios hechos de liberaciones de personas poseídas. En estos casos, no debemos pensar que Jesús, como los apóstoles, simplemente se adaptó a las creencias de su tiempo, porque hoy erróneamente algunos quieren interpretar tales fenómenos como debilidades psicológicas, supersticiones o sugestiones. Sin embargo, Jesús, como es Dios, sabía lo que estaba haciendo. Y el catecismo afirma claramente: los exorcismos de Jesús liberarán a los hombres del dominio de los demonios. Los casos de posesión disminuyeron con la venida de Jesús y con la fundación de la Iglesia, y esto indica claramente la eficacia de la actuación de los sacramentos sobre el hombre. Sin embargo, es notable cómo el número de personas poseídas aumenta en nuestros días. Esto se debe a la apostasía de la verdadera fe o al desprecio hacia los sacramentos. La Iglesia, que quiere proteger a sus hijos, nos advierte en sus documentos y comunicaciones sobre cómo podemos cuidarnos de esta influencia maligna. Todas las formas de adivinación han de ser rechazados. Ante todo, la práctica de la magia o hechicería, espiritismo. Si seguimos a las instrucciones de la Iglesia, ya hemos vencido el demonio, porque el diablo, a partir de ese momento, es como un guía de un ejército vencido. Dios nos perdonó todos nuestros delitos, canceló la culpa. Sin embargo, el diablo todavía es capaz de dañar la obra de Cristo, pero su poder llega solamente hasta la voluntad del hombre, que oponiéndose a Dios le conceda espacio. Pero es impotente contra un corazón que está en el amor, en la verdad y en la humildad. Puede continuar también usando hombres malos como sus instrumentos. Puede continuar también impidiendo la extensión de la obra de Cristo, pero en fin, se manifestará plenamente el poder de Dios. Miramos entonces algunos comentarios y consejos de los padres de la Iglesia. San Agustín acentúa que el diablo es llamado león, no porque sea fuerte, sino porque está furioso. Los padres consideran que aquel que está unido a Cristo es invencible para el diablo, por eso no le deben dar espacio. El pastor de Hermas dice: teme al Señor, decía él, y guarda sus mandamientos, porque si las guardas serás poderoso en todo lo que emprendas, y esto será incomparable, porque en el temor del Señor harás todo de manera segura. Este es el temor que debes tener para llegar a la salvación. No debes temer al diablo, porque en el temor del Señor vencerás al diablo, pues éste no tiene poder ninguno. Y no se debe temer uno que no tiene poder. Quien tiene poder infunde temor, solo quien no tiene poder generalmente es ignorado. Debes temer las obras del diablo porque son malas, pero si temes al Señor, entonces temes también las obras del diablo y no las haces, sino que las evitas. Y dice también que nadie debe temer las amenazas del diablo, porque está sin fuerza como la respiración de un muerto. San Juan Crisóstomo comenta el Evangelio de San Mateo diciendo: ¿qué tenemos que hacer en tales circunstancias? Nunca acreditar al diablo, nunca escucharlo y despreciar sus insinuaciones. Y cuando más nos promete, tanto más le debemos ignorar. También Eva se dejó vencer y la dañó, exactamente cuando el diablo le había hecho las mayores promesas.
Es un enemigo irreconciliable y está en una batalla rigurosa contra nosotros. No pensamos nosotros tanto en nuestra salvación como Él piensa en nuestra perdición. Si lo echamos lejos de nosotros, no solamente con palabras, sino también con hechos, no hacemos nada de lo que Él nos aconseja, entonces hacemos todo lo que agrada a Dios. El diablo nos promete muchas cosas, pero no para dárnoslas, sino para quitárnoslas. Nos promete una parte de su botín para robarnos el reino de los cielos. Los tesoros de la tierra nos los presenta como algo absoluto, porque nos quiere quitar los tesoros celestiales. Aquí nos quiere hacer ricos para que allá no poseemos nada. Y si no lo logra con la riqueza de quitarnos las herencias de celeste, lo intenta con lo contrario, con la pobreza, así como lo hizo con Job. Y San Cirilo de Jerusalén nos explica en su catequesis: el hombre todavía viviendo en la carne tiene que luchar contra demonios feroces. Pero ya muchas veces el demonio, que no pudo ser vencido por las cadenas de hierro, fue vencido por las palabras de la oración, por la fuerza del Espíritu Santo. El simple soplar por parte del exorcista actúa en el demonio como fuego. Dios nos dio un gran compañero y defensor en el combate, un gran doctor de la Iglesia, un gran centinela para nuestra protección. No temamos a los demonios, tampoco al diablo, porque aquel que lucha por nosotros es más grande. Ante estas y otras advertencias por el diablo, tenemos que decir que en el Nuevo Testamento los demonios en la vida de Cristo no ocupan un papel importante. Quien cree en Cristo escapa del dominio del diablo. San Pablo escribe a los Efesios: y a vosotros que estabais muertos a causa de vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera. Pero Dios, en su misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por su gracia habéis sido salvados. El fiel a Cristo ya no tiene miedo de los demonios, no les puede hacer nada si no les da espacio. Quien anda en la fe y en humildad es invencible. Y por último, también el diablo tiene que servir al fiel como instrumento de su salvación. El cristiano se debe sentir siempre soberano a Satanás en todos los sentidos, y no hay que temerlo. La manera como los santos despreciaron al diablo está en clara oposición a su desconfianza contra sí mismo y contra su gran humildad. Es parte de las manifestaciones sanas del sentimiento católico el burlarse del diablo. De lo contrario, el mundo pagano estaría lleno de miedo ante los malos espíritus. Invoquemos mejor a los santos ángeles, los espíritus enviados por Dios para nuestra protección y para librarnos del mal. Según la palabra de Dios, voy a enviar un ángel delante de ti. Se puede creer que la devoción a los santos ángeles no solamente agrada a Dios, Él la desea y la espera de nosotros, porque la devoción a los santos ángeles es la confesión de fe en estos espíritus celestes, criaturas fieles a Dios, y con su forma de vida nos son modelos, ejemplos y auxiliadores en nuestro camino hacia el cielo. Esta devoción es la expresión de la confianza en su ayuda. Es tener amor y gratitud para con aquellos
que nos rodean y nos protegen constantemente de innumerables peligros, nos inspiran con buenos consejos, iluminan nuestros pensamientos, nos sugieren actos de caridad, nos animan en las dificultades, permanecen fielmente presentes en todos los momentos de nuestra vida, nunca nos abandonan aún en la hora de la muerte. Los santos ángeles obedecen prontamente a la voluntad de Dios. Ellos ya recibieron de Él la misión de estar siempre con nosotros. Y así la Iglesia conoce desde los primeros siglos formas de devoción a los santos ángeles. Y la Iglesia nos enseña en el prefacio de los ángeles, rezando a Dios, es nuestra salvación daros gloria y no cesar de engrandeceros en vuestros ángeles y arcángeles, pues es a vos que glorificamos al alabar a los ángeles que creasteis. Por otra parte, dice un teólogo, no olvidemos finalmente que honrarlos es honrar al propio Dios, de quien ellos son los representantes en la tierra. Los santos ángeles. La creación y el mundo de los ángeles.